Te invitamos a que encuentres las respuestas a tu situación matrimonial. Medicina para tu matrimonio. Tenemos mucho que compartirte. Quédate con nosotros. Hoy que estamos juntos, no es casualidad. Fueron las plegarias En mi soledad fueron malabares con un fuego interno y esperar paciente me dieras un sí. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Diana Montero. Es un gusto estar aquí y saludarte. Estamos desde Radio Shaddai, la radio que te bendice, por el 88.3. Estamos transmitiendo directamente desde nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de México en Acapulco, ubicada en Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. Y como cada semana que te saludo desde Medicina para tu Matrimonio, quiero decirte, quiero platicarte y comentarte que los temas que abordamos aquí, que son de gran interés, de gran edificación para tu hogar, tu casa, tu familia, pero sobre todo para tu matrimonio, lo oramos. Cada semana ponemos en oración los temas, la necesidad que hay en la sociedad, y es Dios confirmándonos a través de nuestros líderes, de nuestros pastores generales, que abordamos estos temas que vienen a ser de gran relevancia, de gran importancia para nuestra sociedad. Te recuerdo que Medicina para tu Matrimonio tiene como propósito dar a conocer primeramente la palabra de Dios, pero también quiero decirte que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Siempre hay una respuesta de parte de Dios, y quiero decirte también que Dios quiere que tengamos esas familias poderosas y exitosas para tener esa sociedad, esa base que necesitamos para este mundo que tenemos hoy en día. ¿Por qué te digo esto? Porque en las últimas décadas estas estadísticas de divorcio han ido en aumento cada día, debido a que se han perdido los valores y el propósito principal de Dios, que es la falta del conocimiento de su palabra. ¿Cuál es el propósito de un matrimonio? Dios instituyó un matrimonio para toda la vida. Ese es el propósito que Dios quiere que preservemos, los valores familiares. Además, te comento que también Medicina para tu Matrimonio es para darte a conocer una herramienta muy valiosa, pero sobre todo poderosa en el Señor, y que ya todos lo conocemos porque semana a semana lo estamos promocionando, lo estamos comentando, que es este ya famoso curso de matrimonios, 2 son mejor que 1. ¿Cómo funciona este curso? Es durante 12 semanas. Puedes escoger cualquier día de la semana donde se te haga más práctico, más fácil ubicarte, tanto tu situación geográfica o el día que te acomode. Tenemos cursos en toda la ciudad y puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero y en algunas ciudades de México, de lunes a sábado. Los horarios son variados. Únicamente tienes que llamarnos, contactarnos y ponerte en comunicación con alguien que esté compartiendo este grupo. Se te ubica para que tú puedas asistir a estos cursos. Lo padre de todo esto es, hago la aclaración, el curso no tiene ningún costo. Lo único que la pareja, el matrimonio que asiste a este curso adquiere es un material didáctico que lo ocupan durante estas 12 semanas, y que es un material, una herramienta muy importante y de mucha bendición, que lo tienen que desarrollar para la sanidad de tu matrimonio. Pero si estás interesado en más información, puedes buscarnos en nuestras redes sociales de Medicina para tu Matrimonio, que es YouTube, Facebook, Twitter o Google+. También quiero darte nuestros medios de contactos, que son medicinaparaTuMatrimonio@gmail.com. Es todo en minúscula, todo corrido. Y te doy algunos teléfonos que también puedes marcarnos, pertenecen a algunos de los líderes y pastores de esta iglesia. Es el 744-326-3590 y el 744-130-5878. O también te doy los teléfonos de nuestra iglesia, que son el 486-6379 y el 486-6381. Puedes marcarnos, ponte en contacto con nosotros. De verdad, si estás interesado en recibir más información, si no has tenido la bendición de recibir este curso, te lo recomendamos. De verdad, es algo garantizado
Y bueno, cuando te pongas en contacto con nosotros, te daremos la información que requieres. Quiero decirte también que Medicina para tu Matrimonio es una producción de la Iglesia de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Y bueno, como te dije a un inicio, cada semana tenemos un tema importante, un tema de mucha edificación, de mucha bendición para toda la familia, pero principalmente para nuestro matrimonio. Hoy estaremos abordando el tema los conflictos en el matrimonio y su solución. Yo quiero preguntarte, ¿tienes algún problema en tu matrimonio? ¿Crees que ya no hay solución en tu matrimonio? ¿Crees que tu familia o tu matrimonio se han destruido, que ya no hay arreglo? Quiero decirte que la última palabra la tiene el Señor. Pero antes de entrar en tema, como cada semana, tenemos invitados especiales que son los pastores generales de Comunidad Cristiana de México en Acapulco, los pastores Benjamín y Lulú Fuentes. Pastores, bienvenidos. Hola, buenos días. Hola Diana, qué gusto, aquí estamos contentos como siempre, buenos días. Buenos días y un placer, pastores, de gran bendición. Hemos tenido muchas llamadas, muchos comentarios. Aprovechamos también cordialmente para las personas que nos han estado escribiendo, marcando, llamando. Les damos las gracias de verdad porque son muchos pastores los comentarios que tienen. Saludos para todos, sugerencias, porque siempre pedimos si hay alguna sugerencia. Claro, sí. Y por eso lo dije a un inicio, pastores, que oramos cada semana para que sea Dios confirmándonos qué temas son los que se deben de abordar, qué temas son los que se tienen que compartir con las personas que nos escuchan. Claro que sí, Diana, y qué bueno que estamos en ese sentir de entender qué es lo que Dios quiere darnos. Y lo hermoso de esto es que siempre Dios tendrá una respuesta, una ayuda, una palabra de animación, de consolación y, ¿por qué no?, de exhortación cuando es necesario, pero porque nos ama. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces es cada día que escuchamos su palabra, es ir descubriendo su buena voluntad, por supuesto. Y nos sentimos muy bendecidos, las personas que nos han llamado, nos comentan de los testimonios y comentan y nos dicen, es que pensé que solo era yo, pensé que no lo estaba viviendo otra persona, pensé que no había solución y bueno, son cosas que finalmente Dios ha traído a exponer, nos está dando la oportunidad de ser este medio, como es Medicina para tu Matrimonio, pastora, como tú nos decías en otros programas, es la bendición que Dios nos ha permitido tener para compartir y ministrar la palabra, pero sobre todo los testimonios de los que nos has hablado. Claro, la palabra está viva y viene a ser como un mapa, decíamos, para todos los asuntos de la vida. Entonces, cuando tomamos en serio a Dios, Él nos toma en serio también. Así es, y bueno, hablando para entrar en tema, pastores, el tema que estaremos abordando hoy, los conflictos en el matrimonio y su solución. Quiero decirte que todos los matrimonios en el mundo tenemos conflictos. A mí me han preguntado, oye, como cristiana, ¿ya no hay problemas? ¿Ya no hay situaciones? Les dije, haría mentiroso a Dios si dijera que no los hay. Claro que los hay, pero también hemos aprendido que con Dios todo tiene solución, todo tiene arreglo. Y aparentemente, les he comentado también a las personas que nos han preguntado y nos han abordado sobre este tema, les he dicho que la mejor oportunidad que un matrimonio tiene es precisamente cuando hay un conflicto. Les dije, porque aquí es un ejercicio y es un momento de oportunidad para crecer juntos. Hablábamos en semanas anteriores del estar juntos y en armonía. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, esto nos da la oportunidad para ejercitarnos y saber que en estos problemas tenemos que salir juntos. Es muy difícil transformar una relación de pareja donde ambos no tienen el compromiso firme de recomponer las cosas. Cuando no hay de parte de alguien, pastores, la voluntad, la buena disposición de arreglar, no vamos a tener una solución a los problemas que tenemos en casa. Y cualquiera pensaría que el matrimonio ideal es aquel que no tiene problemas, aquel que no tiene conflictos, y hasta cierto punto les he dicho, pues qué aburrido, ¿no? Porque digo, no quiero decir que con esto las broncas sean buenas, no, pero
no podemos caer en una rutina, no podemos caer en una monotonía, pero sobre todo no podemos caer en una, ¿cómo se puede decir? De aparentar lo que no somos. Estar en una apariencia. No podemos, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Los conflictos, les decía, son parte natural de la vida y el conflicto es una realidad inevitable en cualquier relación sostenida. Su manejo varía tanto, hablábamos de lo cultural, pastor, las semanas anteriores, estoy retomando algunas cosas, sí, claro, porque vienen al tema, hablábamos de lo cultural, cómo viene a afectar muchas veces el machismo o el matriarcado también, sí, cómo viene a afectar a la familia, al matrimonio, y por lo tanto es importante, tomé unas notas aquí, es importante que por lo menos uno de los dos se mantenga firme en ese compromiso para ayudar a su pareja a conseguir lo mismo. No basta con que solo uno lo intente. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no está en el hecho de que los primeros no tengan problemas, es decir, lo que les comentaba, las personas me han preguntado, ¿como cristianos ya no tienen problemas? Claro que los tenemos. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Sino que, ¿cuál es la diferencia en nosotros? ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo los estás afrontando? Y cómo no nos dejamos manejar por los problemas, si nos dejamos guiar por la sabiduría que solo proviene de Dios. Y por último, hemos aprendido que a través del conflicto llegamos a conocernos cómo realmente somos. Por eso, un conflicto bien manejado llegará a ser saludable para cualquier matrimonio. Aun cuando el conflicto es inevitable, sus consecuencias no tienen que ser destructivas. Tenemos que aprender a manejar los conflictos enfrentándolos de manera creativa y constructiva. Así es. Por eso les pregunto, pastores, para la gente que nos escucha, la gente que nos está mirando a través de las redes sociales, para entrar en tema, ¿qué es un conflicto, pastores? Es un choque. Primeramente quisiera aclararte que efectivamente el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Habla de conflictos, tendrán problemas, situaciones a resolver. Y ahí mismo Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces sí, efectivamente, el ser cristianos no nos garantiza que no tendremos problemas. Sí tendremos problemas, pero aquí lo hermoso, lo importante es que contamos con la ayuda de Dios para resolver los problemas. Un conflicto, te lo voy a decir lo que dice el diccionario Webster, que define como un desacuerdo, una angustia de ánimo, tensión emocional, resultante de impulsos interiores o necesidades incompatibles para confrontar, poner a dos personas en presencia una contra la otra, cara a cara, para comparar sus afirmaciones. Entonces, aquí esta definición nos habla de tensiones, de guerra, de angustia, de problemas. Desacuerdos persona con persona. Oye, ahorita que está diciendo Benjamín, un conflicto es una confrontación cara a cara. Me estoy recordando hace muchos años, nos tocó ver en la calle a una pareja que se estaban peleando, así literal, golpeándose. Entonces mi esposo con un compañero de trabajo quieren calmarlas, porque hay un conflicto muy fuerte, pero ¿qué crees? La mujer se enojó tanto que le digo, cállese, o sea, dejen, no se metan. Ella estaba recibiendo unos moquetazos del hombre, su esposo. Le estaba dando una arrastrada, en serio, literal. Wow. Entonces mi esposo y otra persona, hace años, pasó hace muchos años, trajeron a la policía, ¿y qué pasó? Que cuando se estaban llevando al hombre, la mujer empezó a arrastrar, no se lo lleve, no se lo lleve. Saco esto a colación porque el que tiene conflictos necesita ayuda. Así es. Necesitamos escuchar. Y en ese caso, a quien le gustan los conflictos. Así es. No se lo lleven. Es que ella era de la de pégame, pero no me dejes. Sí, o sea, me estaba pegando a mí, o sea, ¿qué les importa? Decía, ¿qué les importa? Wow. Viene el oficial, se lleva al hombre, la mujer se la arrastra. Ella quería más. No, hombre, o sea, yo me hubiera quitado esa persona, estaba golpeándola, pero ¿qué te quiero decir? Cuando ves conflictos, digo, esos conflictos son ya, son esos shows que hace la gente, pero ¿cuántos
conflictos hay dentro de casa, que los espectadores son nuestros hijos, Claro. que están bebiendo, que están viendo, que te digo, un conflicto tal vez en el momento pueden aparentar está bien, pero cuando hay un conflicto se respira, Diana. Un conflicto, un niño chiquito está llorando y no sabe por qué llora, bueno, su papá y mamá están enojados. Entonces necesitamos la ayuda, la intervención divina, como dijo Benjamín, y para poder sanear el Claro. conflicto, porque los vamos a tener. Con ese comentario, pastora, vamos a ir a un corte. Estamos en Medicina para tu Matrimonio. Escúchanos por Radio Shaddai, el 88.3 de FM, la radio que te bendice. No le cambies, regresamos. Estás escuchando Medicina para tu Matrimonio. Regresamos. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios. En el Parque Papagayo, Salón de Eventos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En el Auditorio CCM Acapulco de Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 12 del día. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. ¿Hay conflictos en tu matrimonio? ¿Con tu pareja o con tus hijos? ¿Tu matrimonio ya no tiene solución? ¿Estás en tu última oportunidad de intentarlo? Ven al curso de matrimonios 2 son mejor que 1. Encontrarás sanidad y restauración para tu familia. Encontrarás el camino en Dios. 2 son mejor que 1. Curso para matrimonios. Comunícate a los teléfonos 744-130-5878 y 744-326-3590. Estaremos orando por la sanidad de tu matrimonio. Curso para matrimonios 2 son mejor que 1. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Pertenecemos a una familia que nos da amor, calor y protección. Cada familia tiene virtudes y cualidades diferentes, pero también hay errores y defectos, los cuales, en ocasiones, nos llevan a alejarnos de ella.
Al principio creemos tener todo bajo control, pero poco a poco empezamos a extrañar el lugar de donde venimos y a donde pertenecemos. A veces pensamos en regresar, pero no lo hacemos por temor a no ser bien recibidos. Sin embargo, nuestra familia y sobre todo nuestro Padre son los más interesados en tenernos de vuelta y recibirnos no solo con los brazos abiertos, sino también con una fiesta. Nuestra iglesia es como una familia y algunos de nuestros hermanos se han alejado de Dios. Motivos hay muchos: distracciones pasajeras, falta de tiempo, la apatía o las diferencias entre los mismos hermanos. El punto es que por las razones que sean, estas personas han dejado su casa y su familia. Como iglesia, hemos decidido ir por ellos, abrir nuestro corazón y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Somos embajadores de paz, de restauración, y precisamente eso es lo que haremos. Iremos por aquellos que necesitan a Dios y encontrarán en esta iglesia un hogar, una casa, pero sobre todo una familia. Y como tales, alegrándonos por aquellos que regresarán a Dios, hemos decidido hacer una fiesta. Dios dice que cada vez que alguien regresa a Él, los ángeles se alegran y hay gozo en el cielo. Así que es hora de unirnos con los ángeles a festejar por todos aquellos que volverán a la casa de su Padre. Es nuestra oportunidad de abrazar a aquellos que Dios está esperando, de demostrarles que juntos, en unidad y en amor, son bienvenidos a la que siempre ha sido su casa. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en comunidad cristiana, una familia. Continuamos con más Medicina para tu matrimonio. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en Medicina para tu matrimonio en Radio Shaddai, la radio que te bendice, por el 88.3 de FM, con el tema los conflictos en el matrimonio y su solución. Pastores, antes de irnos al corte, tenías un comentario muy importante, pastor, ahí. ¿Cuál es el origen de los conflictos? Mira, las causas de los conflictos en el matrimonio son muchos. Y digo, no debería existir los conflictos, porque el conflicto altera la relación en el hogar. El hogar es un lugar de descanso, el hogar debe ser un oasis, claro, donde se debe de respirar mucha paz. Y decía hace ratito, donde hay conflicto, los hijos lo perciben. Así, ¿no? Es. Lo perciben. Entonces, ejemplos, ¿verdad?, de conflictos hay muchos, pero el problema es cuánto duran. Y los conflictos, fíjate, a la gente le dura, a veces duran con un problema, con una diferencia, días, por eso después no se hablan, no tienen ningún contacto físico, porque hay un conflicto que no se ha sabido resolver, no le entran, ¿sabes por qué? Por orgullo. Tan fácil es, yo siempre digo, es de humanos equivocarse, pero es de humildes reconocer. Entonces, cuando hay un conflicto general, a lo mejor lo generé yo, por mi necedad, porque me cerré, bueno, tengo que reconocer y digo, bueno, a lo mejor era una cosa tan chiquitita, yo lo hice enorme. Grande. Entonces, de ahí que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Entonces, el conflicto está para resolverlos, pero resolverlos pronto. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Porque si dejamos que amanezca un día y no lo resolvimos, se va a seguir acrecentando. Entonces aquí el punto importante es no dejar que crezca un problema, una diferencia. Una diferencia, a final de cuentas, nos debe llevar a meditar en qué me equivoqué o en qué se equivocó, en qué se está pasando, se está equivocando y dónde yo debo de tener prudencia para buscar una solución. Entonces el conflicto a nosotros como cristianos nos debe llevar a pensar en resolverlo y resolverlo evitando el enojo, porque en el enojo no obra la justicia de Dios. Entonces no debemos de tomar decisiones enojados, esto es muy importante. Debemos de esperar, dar un tiempo para que el enojo se calme un poco y venga una blanda respuesta, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y fíjense aquí lo que dice en Santiago capítulo 3 verso 16, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación
perturbación y toda obra perversa. Entonces estoy hablando de un conflicto que se da porque empieza con celos, con contención, que quiere decir pelea, y con perturbación y toda obra perversa. Aquí podríamos también decir que es una influencia de las tinieblas. El enemigo de Dios nos está influenciando para entrar en celos, en contención, en perturbación y acciones equivocadas. Entonces tenemos que entender que los conflictos nos van a llevar a una posición de falta de sabiduría si no buscamos a Dios. El ejemplo, Dianita, con un joven, los fines de semana, insiste en salir. Así es. Y la mamá dice, no, es tiempo peligroso, son tiempos difíciles. ¿Cómo te voy a dejar ahorita a las 11 y no sé a qué horas vas a llegar? Es cierto. Temprano, mamá, a las 6 de la mañana, ¿sí, verdad? Y la mamá dice no y el papá dice que sí. Que vaya. Ese es un conflicto, mira, y el conflicto es latente porque sigue el otro fin de semana y es el mismo conflicto. Así es. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo que está mencionando mi esposo. Necesitamos sabiduría. Sentarnos, por ejemplo, en este caso, aparte, platicarlo. ¿Qué tan viable es que salga? ¿Con quién salga? Checar los peligros y quitar los temores. Bueno, yo a estas fechas yo no dejaría salir a nadie. A cómo están las cosas, más vale ser prudente. Pero espérame, ese es un conflicto que si no lo resuelvo se va a repetir cada fin de semana. Y se hace una bola de nieve enorme. Eso me recordó, pastora, esto que tú comentabas a un inicio, que el hogar debe de ser ese oasis, ese oasis donde anhelamos llegar. Tristemente, una mujer de Victoria me daba su testimonio y me decía, yo no quería llegar. O sea, ella como mujer, no estoy hablando del marido. O sea, eran tan fuertes los problemas, los conflictos, en los que ella salía de trabajar y buscaba la manera de actividades de llenas. Y ella con puras mujeres. Híjole. Y le dije, porque estábamos hablando un tema, no recuerdo qué tema era, pero hablábamos precisamente del oasis, que es el hogar. Y hablábamos que el esposo muchas veces busca la forma, la manera de irse, de salirse de casa y no llegar a ella por los conflictos. Y bueno, dimos todo el testimonio, hablábamos de los ejemplos y al terminar la clase me dice ella, tristemente era lo contrario en mi casa. Yo, o sea, me dice ella, yo como mujer, yo era la que no quería llegar a mi casa, abandoné a mis hijas, le quería entrar así un poquito ya al alcohol, porque era tan grande el problema, el conflicto que había con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, perdón. Y dice ella, estaba desanimada totalmente, estaba afligida, pero sobre todo deprimida. Pero gracias a Dios, conoce de la palabra y solo así pudo ser rescatada. Y ella llorando, quebrantada, me lo dijo, me avergüenzo de esto que viví, de esto que pasé, porque si yo no hubiera conocido del Señor, yo me hubiera ido a la calle. O sea, estuve a punto de cometer adulterio, estuve a punto de cometer tontería y media. Puertas falsas. Puertas falsas. ¿Por qué? Porque había un conflicto. Y un conflicto, lo que tú decías, pastora, tan fácil, tan sencillo de arreglar, pero cuando hay orgullo y hay altivez, el versículo que comentaba el pastor, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ella era dura, era muy difícil de roer, pero solo Dios pudo venir a romper eso. Y los votos, ¿verdad? ¿Qué dicen los votos matrimoniales? Contigo en las buenas y en las malas. Pues en ese inter, ¿verdad? De las malas. Así es. Donde se presentan los conflictos, los debemos aprender a confrontarlos y a resolverlos, porque mira, los que tenemos más años de casados, esos conflictos primarios ya no los tenemos. A lo mejor tenemos otro tipo de conflictos. Te lo digo porque yo he estado viendo parejas jóvenes y lo primero que sienten cuando ven un conflicto, ya no me quieren. Exacto. Se sienten desilusionadas, se sienten que ya se les cayó lo bonito del matrimonio y no, lo que hace un conflicto también es desalentarte y pensar que no se quieren, que no éramos del uno para el otro. Y es ahí
Es ahí, Diana, donde la mujer tiene que ser muy inteligente. Qué bueno que esta persona decidió escuchar la palabra de Dios, porque es cierto, el diablo está allá a la puerta, esperando que una persona destruya su propio matrimonio, porque pueden venir conflictos que tengas tú en la calle. Así es. Te peleaste, más bien que hubo un conflicto en tu trabajo, Externo. que tuvo exactamente un conflicto laboral, pero tener conflictos aquí en la casa, es ahí donde te merma la salud, te merma tu capacidad incluso para resolver cosas, o sea, no estás al 100 cuando hay conflictos de pareja. Entonces, estas podrían ser, pastores, algunas de las causas que originan los conflictos en el matrimonio. Principalmente el orgullo, ¿no? Principalmente el orgullo, la soberbia y que el corazón está lastimado. Sí. Que eso es algo que hay que analizar, porque cuando el corazón está lastimado no puede tomar decisiones correctas. Mira lo que dice en Mateo 12:35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces está hablando de Jesucristo y está diciendo, en el corazón hay tesoros. Entonces de eso va a sacar el hombre bueno para hablar buenas cosas y el hombre malo para hablar malas cosas. Entonces va a haber agresión, va a haber conflicto cuando el corazón está sucio, cuando no tiene la luz, la verdad, la bendición de Cristo en su corazón. Y luego dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces aquí el profeta Jeremías está diciendo, el corazón tiende a equivocarse, es engañoso, es perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el único que conoce nuestro corazón es Dios. Entonces por eso es importante no vivir conforme a nuestro propio pensar o sentir, sino conforme al pensar y al sentir de Dios, guiándonos hacia su verdad, hacia honrar a Dios, entendiendo que en su verdad tenemos libertad para una nueva vida. Entonces dejamos el conflicto cuando nos acercamos a pedir la ayuda de Dios. También una baja autoestima o un autoconcepto demasiado alto traerá como consecuencia celos, paranoia, inseguridad, orgullo, altivez, etc. Esto es, ¿qué pensamos de nosotros mismos? Claro. Esto es bien importante. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí está hablando que nadie piense más de sí mismo. Ni más, ni menos. Es complejo de superioridad, pero tampoco menos de sí mismo, complejo de inferioridad. Cada uno conforme a la medida de fe. Que cada uno de nosotros tengamos un concepto centrado de lo que somos, de quiénes somos, de lo que Dios nos ha dado. Y cuando viene el conflicto, saber que Dios está ahí presente. Claro. Y que Dios nos va a ayudar a salir del conflicto. Es decir, que tenemos que ser realistas, pastores. Tenemos que estar ubicados en la realidad de donde vivimos. Pastores, con este comentario tenemos que ir a un corte. No le cambien, regresamos. Estás escuchando Medicina para tu Matrimonio. Regresamos. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. La Onda BTR,
un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM, la onda BTR. Continuamos con más Medicina para tu Matrimonio. Qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos en Medicina para tu Matrimonio por Radio Shaddai, la radio que te bendice, 88.3 de FM. Puedes mirarnos también a través de nuestras redes sociales, es YouTube, Facebook, Twitter y Google+. También nuestros medios de contacto, medicinaparaTuMatrimonio@gmail.com, todo en minúscula, todo corrido, o nuestros contactos también al 744-326-3590. Si tienes dudas, si tienes preguntas, sugerencias, márcanos, escríbenos y con gusto te comentamos. Seguimos con el tema de los problemas, los conflictos en el matrimonio y su solución. Pastor, antes de irnos al corte, usted nos hablaba de la hipersensibilidad. Sí, es el entender o ver personas que son ultra sensibles, muy sensibles, que por cualquier cosita delicadas se quiebran, son jarritos de traquepaque. Entonces esto es algo tremendo, que están por complejos que tienen, que han tenido complejos de superioridad o complejos de inferioridad, y cualquier cosa, luego le ven el problema y se sienten agredidos. Están siempre a la defensiva. Entonces este tipo de personas son personas que se mueven así, y que obviamente por causa del pecado y la serie de culpabilidades que traen cargando de su pasado. Entonces esto es algo que le está trayendo circunstancias adversas a la persona que no está buscando del Señor y que no tiene la ayuda de Dios. Claro. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 13, dice: y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio Jesucristo juntamente con él vida nueva, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces esto es algo bien importante, que Jesucristo nos libró de una vida de pasado equivocado, perdonó todos nuestros pecados. Verso 14 dice: anuló el acta de decretos. Esto es, el enemigo nos traía acusando, metiéndonos en culpa por lo que habíamos hecho antes de Cristo. Estaba en contra de nosotros esa acta, pero Jesucristo la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Quiere decir que toda culpabilidad de nuestro pasado debe de ser borrada. El enemigo nos quiere acusar, pero Jesucristo vino a justificarnos, a pagar para que tengamos una vida nueva. Entonces quiere decir que nosotros debemos de vivir en una vida libre de cualquier culpa del pasado. Y aquí me gustaría que Lulú platicara sobre una persona que vivió y que metió a su esposo en una culpabilidad durante años. ¿Y qué ha pasado con esa situación? Adelante, Lulú. Mira, quiero leerte Proverbios 27:15, Diana, que dice: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Esta es la versión nueva traducción viviente. Me recuerdo de una persona que perdonó a su esposo, lo perdonó antes de Cristo, él cometió errores, ¿verdad? Y él se siente perdonado, pide perdón y se restaura, ¿verdad? Y empiezan a tener un matrimonio aparentemente normal. Pero ella trataba siempre de sacarle el pasado y siempre estaba generando un conflicto constantemente. Y él decía, pues es que Dios ya me perdonó, ya todo, me siento libre. Y ella era su tarea de todos los días. Vivía acusándolo, era su tarea acosándolo de que estaba con alguien. De repente se le presentaba sin avisar, así en su chamba, en su oficina. Los socios rompían con él por esas situaciones. Se cambió varias veces de trabajo porque ella le causaba no solamente los conflictos internos en el hogar o de pareja, no, se los causaba afuera,
con la gente que los externó. sí, hombre. Entonces decíamos, bueno, ¿qué tiene esta persona? Y tú la confrontabas y él le decía, es que esto no es así, fulanita. Y ella decía, sí, es que es así. Y generaba, yo de repente decía, bueno, ¿tiene algún problema mayor? Porque te digo, hay problemas chiquitos, conflictos sencillos, pero ese ya era un conflicto tamaño ¿Serio? mega, Muy grave. era un mega conflicto, Claro. que a la fecha el esposo se siente manipulado, desea no llegar a su hogar, prefiere trabajar de sol a sol, ahora sí, por evitar verla, porque ella no suma. Yo digo, hay mujeres que a veces te absorben tanto, te chupan, ¿verdad? Sí, te absorben sí, demasiado, sí. que son demasiadas, Demandantes, demandantes la palabra, y él, controladoras. espero que Dios lo esté bendiciendo, pero es un conflicto que se le vino a cuestas por un error del pasado, porque lo leíste, ¿verdad? Dice que la culpabilidad puede traerte muchos conflictos, pero cuando tú ya pides perdón, tú ya resolviste cuentas con Dios, ya te pusiste en paz con Dios, nadie somos para acusar, y de ahí se generó un conflicto tan grande que yo creo que esto se detonó a un problema ya de salud mental. ya. Sí, claro que sí. Y aquí el punto grave es que en su corazón se fue formando como un árbol que creció desmedidamente y que no ha podido controlarlo. Mira, el apóstol Pablo lo menciona en Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces está aquí el apóstol diciendo, cuídense de no salir de la gracia. Cuando alguien se sale de la gracia, que es la misericordia, la bondad, la provisión de Dios, cuando alguien se sale de la gracia, dice, brotando una raíz de amargura, resentimientos, enojos, contiendas en contra de alguien, eso hace que brote un árbol, una raíz interna de amargura, y dice, y les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces este tipo de personas ha caído en ese problema. Se fue amargando, se fue llenando más de amargura, y eso le contaminó a ella, le tiene una vida deplorable, de tristeza en muchos sentidos, y obviamente a su esposo y a sus hijos, que no quieren ni siquiera sus hijos tener que ver nada con ella, No por esa quieren serie de vivir con vida ella. conflictuada que tiene, pero por la amargura que guarda en su corazón. O sea, tiene conflictos internos. Claro. Y esto también incluye la depresión. La semana pasada yo hablé de la depresión. Sin embargo, hay cosas que hay que resolver de raíz. Reconocer el problema. Decir, bueno, está pasando esto. Yo soy la que estoy generando constantemente un conflicto. Bueno, me detengo, aprendo a frenarme y a cambiar la receta, ¿verdad? Claro. A cambiar las cosas. O sea, Dios nos da creatividad, nos da la sabiduría para no estar fomentando ese tipo de ambientes y empezar a fomentar un ambiente de mucha paz, amor, de de paz, tranquilidad, que si hay un conflicto X, rápido lo resolvamos. Claro. Inmediatamente resolvamos el conflicto porque los dos dormimos en la misma cama, los dos estamos en el mismo espacio y lo que se respira en la casa lo respiran los que nos ven. Así Quien es. llegue a casa, a lo mejor tuviste un pleito en la mañana, nadie te vio, pero alguien llega y dice, aquí pasó algo, aquí como que siente el ambiente se cargado. siente. dice se la mala siente. vibra, Sí, ¿no? Se sí, siente, sí, entonces sí. nosotros debemos ser Un ambiente de paz. generadores de paz. Ahora, Exactamente. hablando de conflictos no solo internos, que ya hablamos del corazón, hay conflictos contextuales o extrapersonales o fuera de la persona, o fuera Sí. del matrimonio. Quiero leerles esto que dice aquí. Existen muchos agentes externos que pueden generar conflictos al interior de la pareja. Pueden ser personas que se involucran con comentarios, chismes, afectando la relación. Por ejemplo, los suegros, la familia extendida, los amigos, vecinos o aún personas ajenas. Entonces aquí el punto es que sí tenemos que tomar en cuenta el contexto Claro. de las personas que nos rodean, que pueden llevarnos a tener conflicto en la pareja. Dice el Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso
aparta a los mejores amigos. Entonces, se pueden originar este tipo de conflictos en el matrimonio por gente alrededor que no cuidamos, que hay que discernir, hay que apartarnos de ese tipo de gentes, porque la palabra del Señor dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, es muy importante no permitir que personas agentes externos vengan a interrumpir la estabilidad del matrimonio. Y sobre todo, qué importante, pastora, tú nos hablabas del perdón. Yo creo que esta mujer, su falta de perdón, le ha llevado a destrozar no solamente su vida, lo más triste que a sus propios hijos, a su esposo, a quienes le rodean. Falta de perdón, su inseguridad, su complejo de inferioridad. Son muchas razones, muchas causas, claro, que muchos generadores de conflictos que no ha sabido a lo largo de su vida, porque empezó su problema desde muy joven y todavía a estas alturas del partido tiene semejantes problemas ya de personalidad. Claro. Yo creo que ya es algo más clínico que se tiene que tratar, claro, sabiendo que Dios puede resolver todo lo que nos pasa. Claro. ¿No? Él es el mejor médico. Así es. La misma palabra actúa como medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma, y yo creo que no existe nada que Dios no pueda resolver. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay decíamos imposible. Al inicio que el propósito de este programa es compartir y ministrar la palabra del Señor, y que sepamos que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero siempre y cuando, también lo decían ustedes, pastores, la disposición al Señor. Sí. O sea, Señor, ven, te entrego mis cargas, pero no regresarlos, porque a veces se las llevamos y ahí vamos de regreso. Mira, con y ellas. déjate comparto otro testimonio, amigos de nosotros. Bueno, ya los dos partieron con el Señor, pero ella, antes de Cristo, tenía un espíritu de celo y tenía un conflicto todos los días. Ella sufría con eso también de que el marido se fue y era un conflicto. En ese entonces, las personas que vivían al lado de ella ya eran cristianas y lo empezaban a ayudar. Ellos se convirtieron, ¿verdad?, al Señor, fueron pastores, quiero decirte, pero después de que Cristo entró a su vida, ese conflicto interno se resolvió. Por eso te digo que esas situaciones se resuelven. Tú le das lugar a Dios en tu corazón como mi psicólogo, como mi consejero, como el que me puede dar la seguridad, orientar. Y esta mujer vivió feliz. Bendito feliz Dios. Toda su vida. El Señor ya partió ella, porque te digo, ella ya eran mayores que nosotros, pero fueron nuestros amigos. Y lo bonito de esto es que vimos la mano de Dios en una mujer que generó también muchos conflictos por causa de los celos. Qué interesante este testimonio. Pastores, tenemos que ir a un corte. Estamos en Medicina para tu Matrimonio. No le cambies, regresamos. Estás escuchando Medicina para tu Matrimonio. Regresamos. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios. En el Parque Papagayo, Salón de Eventos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En el Auditorio CCM Acapulco de Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 12 del día. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. ¿Hay conflictos en tu matrimonio? ¿Con tu pareja o con tus hijos? ¿Tu matrimonio ya no tiene solución? ¿Estás en tu última oportunidad de intentarlo? Ven al curso de matrimonios 2 son mejor que 1. Encontrarás sanidad y restauración para tu familia. Encontrarás el camino en Dios. 2 son mejor que 1. Curso para matrimonios. Comunícate a los teléfonos 744 130 5878 y 744 326 3590. Estaremos orando por la sanidad de tu matrimonio.
curso para matrimonios, 2 son mejor que 1. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Continuamos con más Medicina para tu matrimonio. Qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos en Medicina para tu matrimonio con el tema los conflictos en el matrimonio y su solución. Puedes vernos a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Google+, y YouTube. Puedes sintonizarnos también, escríbenos a medicinaparaTuMatrimonio@gmail.com, todo minúscula, todo corrido, o al 744-326-3590. Puedes enviarnos mensajes, puedes marcarnos, tenemos muchas llamadas, tenemos muchas preguntas, algunas las vamos a realizar ahorita que están los pastores aquí, y las que queden pendientes, bueno, trataremos de contestarlas fuera del aire. Pastores, antes de irnos al corte, no quiero pasar a la siguiente pregunta sin plantearles este problema. Muchos nos preguntan sobre los teléfonos celulares. Es un problema latente en los matrimonios que ha causado mucha infidelidad. Sí, ahí no solamente los teléfonos, sino también el uso del Facebook ha generado las redes sociales. Desconfianza. O sea, sí, es verdad, las redes sociales nos rebasan, pero hay un conflicto. Entonces, un conflicto que rebasa ya otro tipo de situaciones, pero ¿qué debemos hacer? Generar la confianza, porque se rompió la confianza. Claro. Y alguien prefiere estar con su celular, prefiere no darle su clave y ¿qué escondes, verdad? Hay un conflicto, entonces esto es peligroso, Diana, porque se le da puerta a que entre el chancla, se haga de lo suyo. Simplemente el que tú te conectes a horas que está tu esposo, yo no digo que no, pero, por ejemplo, si tú ya estás con él, ya terminaron de trabajar, a menos que sea cuestión de laboral, de trabajo, no tienes, o sea, ni modo. Pero hay personas que se ponen a buscar a los amigos del pasado. Oye, no estás soltera. Exacto. Igual y dejas esa edad, qué bueno, si no, pero ¿a qué te lleva eso? A descuidar. Y tu esposo te puede estar reclamando una atención y eso ya se convirtió en un conflicto latente, constante. Bueno, pues yo dosifico, yo genero confianza, toma mi celular, mira, no hay nada que esconder. Y hay esposos que hasta lo avientan, ¿verdad? Lo avientan. Claro. Y esto es real, Diana. Personas se han dado cuenta que su esposo anda mal por una simple conversación que vieron. Que se descuidaron y vieron una conversación no apropiada de un hombre casado. O viceversa. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, pues empezar primero reconocer y resolver el problema. Por ejemplo, yo en mi casa me gusta que los teléfonos, por ejemplo, fuera de nuestro alcance. Vamos a platicar. Ahora la televisión es otro conflicto.
Claro. ¿De qué sirve que quites el teléfono celular si prendes la tele? Así es. Cuando estás sola, qué padre, ¿no? Porque a veces te toca comer solita, o tu esposo tuvo un compromiso. Bueno, ¿no? Le prendes, pero no. La idea es que no generemos conflicto. Hay que resolverlos para tener paz. Aprovechar el tiempo juntos, Sí, ¿no? claro. Edificarnos, bendecirnos Sí, y compartir. así Y es. lo que dices tú, cuando no hay nada que esconderse, ahí está, Ahí está. hay libertad, hay paz Sí, y hay hay tranquilidad. Pero cuando definitivamente estás en una situación en la que ni te das cuenta de lo que está sucediendo por estar metida Sí. en esos medios de comunicación, pues sí, aunque no estés haciendo muchas veces cosas mal, Sí. vienen a originarte otros conflictos más. Y mira, dicen que nos hemos convertido en el hombre araña, ¿no? Porque aquí tienes aquí todo en tu mano. El del dedo, la pegado. generación del Tienes dedo. todo ahí, caray. Qué difícil, ¿no? Pero ahí tienes todo. Así es. Cosas de tu trabajo, todo tienes ahí. Sin embargo, hay que saber también dosificarnos esa parte. ¿Verdad? Es algo muy importante si no administramos los tiempos Sí. para las redes y para los teléfonos y las iPads. Que nos Necesitamos- resuelven muchas cosas, Diana, ¿eh? Cuidado. Nos resuelven muchas situaciones de trabajo, porque todos estamos en un grupo, ya no se usa la llamada. Sin embargo, cuando hay algo Claro. urgente, yo hablo. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Ya Digo, ves. son muy buenas las redes sociales, claro. son muy buenos los medios de comunicación. Sí. Lo que acabas de decir, nosotros que manejamos grupos que son muchas Muchos y personas, varios. digo, mandamos un mensajito y le Ya llega sea a todos. todas. Pero cuando ya lo ocupa la persona para otros fines, No, ya no. pues ya, Ya como no. que, y digo, cuando eres casada, cuando tienes Sí. tu familia, lo que decías de buscar amigos del pasado, algo también me recordó a alguien que me daba un testimonio y me decía que encontró amigos del pasado, Sí. pero en el buen sentido, o sea, en el buen sentido sano de decir, mira, encontré gente que estudié en el kinder, en la primaria, pero sin nada Yo no me de acuerdo, ¿eh? con nada de otros fines, ¿no? Otras cosas. Y hacen algunas reuniones de ese tipo Familias. de situación. Exacto, familiar, ¿no? O sea, ahí creo yo no hay tanto problema. El problema es, como dices tú, cuando Ya. hay mi exnovio, mi exnovia o Sí. fulanita y ya te enredas en genera. otras situaciones Ujú. que no son propias de un matrimonio. Claro. ¿no? Y claro. bueno, pastores, hablando precisamente de estos conflictos, ¿qué nos dicen los conflictos interpersonales, pastor? Bueno, tenemos que entender que Dios nos diseñó diferentes, que esto es algo bien importante, no somos igualitos, no somos copias el uno del otro. Dios formó al hombre de una manera, con cualidades, con habilidades, con dones, con talentos, igual a la mujer, o sea, con habilidades y cualidades. Entonces aquí es importante entender que Dios nos diseñó de diferente manera para complementarnos. Y esto es algo bien importante porque lo que Dios quiere es que sepamos formar equipo y cuando vienen circunstancias de conflicto externo, como estamos bien identificados cada quien en su área, podemos enfrentar los problemas con más seguridad. Ella me protege a mí, yo la protejo a ella y enfrentamos el problema juntos. Fíjate lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, y esto es desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dos cosas importantes que habría que sobresalir en este momento. Dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y luego dice, varón y hembra los creó, nos dio cualidades al hombre y a la mujer en complemento, Claro. que toma la imagen y semejanza de Dios. Entonces la parte femenina toma cosas de Dios y la parte masculina toma cosas de Dios, pero separados no la vamos a hacer. Claro. Para hacer a imagen y semejanza de Dios tenemos que estar unidos, no hay otra. Nos hizo conforme a su semejanza para estar unidos. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces habla de que nos ha llamado como equipo, como pareja, Para complementarnos. para gobernar, complementándonos, apoyándonos, siendo diferentes. Esto es algo bien importante que hay que entender. Mi esposa no piensa ni actúa como yo porque es diferente y eso lo tengo que aceptar, mentalizar, decir es que así es.
Claro. El diseño de Dios me dio una pareja diferente para tomar lo bueno y complementar con ella. Entonces no me debo de alterar ni enojar por su forma de ser. Debo de aceptarla como es. Claro, si hay áreas de error, de pecado, de equivocaciones, el varón es responsable de dirigir y causar a la esposa para que no se equivoque. Y la mujer, como ayuda idónea, ayudar al hombre, apoyarlo para que no se equivoque. Entonces aquí lo importante es entender que si queremos que los conflictos interpersonales se terminen, se acaben, necesitamos entender, somos equipo, parte el uno del otro. Es encontrar esas diferencias y que no nos lleven a confrontación. Claro. Es identificar esas diferencias. ¿En dónde las podemos encontrar? Costumbres diferentes. Venimos de familias diferentes y de costumbres diferentes. Patrones. Los patrones diferentes. Tenemos que identificarlos y decir, es bueno que en tu familia así era, en mi familia así era. Pero como somos equipo, tenemos que mediar. Complementarnos. Tenemos que complementarnos en las costumbres diferentes. También forma de percibir las cosas, percepción diferente. La mujer es más sentimental, el hombre es más frío, más mental. Percibimos las cosas de diferente manera, pero ahí nos complementamos. Dejamos que el varón tome la decisión porque es el líder, pero la mujer nos hace sensibles. No nos volvemos fríos ni calculadores, sino sensibles por la opinión de nuestra mujer. Debemos de identificar también las diferencias al actuar. Donde actuamos, deber entender que la mujer actúa de una manera y el hombre de otra manera porque nos complementamos. También tenemos diferentes gustos. Nos gustan unas cosas, a una le gusta más una cosa, a otra la otra. Entonces ahí es áreas que debemos de buscar el acuerdo para complementarnos. A uno le gustan las películas de terror, y otro le gustan las películas de acción. Entonces nos vamos por las de acción porque ahí nos ponemos de acuerdo y cero a la del terror y ya, y brincamos, dicho sea de paso. Entonces tenemos expectativas también diferentes, ¿verdad? Logros, proyectos de nuestra vida, realizándonos como varones, como hombres de Dios, y la mujer como mujer de Dios. Entonces es algo muy bonito que nos vamos complementando. Y luego, en algunas metas, que no vayamos cada quien por su lado. Claro. Esto es bien importante. Nuestras metas tienen que ser muy claras también. A final de cuentas, objetivas, creativas, pero que nos llevan al mismo punto. Así es. Que triunfe ella, que triunfe él, y que como pareja triunfemos. Porque nuestras metas no difieren, sino vamos hacia lo mismo. Dios nos hizo diferentes para beneficiarnos mutuamente. No tratemos de ser iguales, pues nos vamos a destruir paulatinamente. Tenemos que entender que somos diferentes porque así es el diseño de Dios. Entonces Dios no quiere que nos mantengamos en separación, sino unidos, aún entendiendo que venimos de trasfondos culturales diferentes y que eso lo debemos de entender y asimilar. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acabar con el machismo, acabar con el matriarcado, que son influencias culturales que condicionan nuestro matrimonio y nos llevan a un modelo equivocado. Sí, esto es algo que la sociedad nos ha heredado, nuestros padres nos lo han heredado y es algo que debemos de romper. Machismo, matriarcado, no es de Dios, es carnalidad, aún es satánico, inspirado por el diablo. Una mujer dominante que es matriarcada, posesiva, va a destruir a los hijos. Y un hombre que es machista, que es dominante, aplastante, va a destruir su familia. Entonces eso no es de Dios, eso hay que cancelarlo y entender que Dios nos hizo diferentes, pero para complementarnos. Algo que me ha gustado mucho del curso de Dos son mejor que uno es precisamente esto que nos compartía Pastor, de el completarnos, pero dice también complementarnos, ¿sí? Porque así nos completamos y nos complementamos, y es algo que definitivamente Dios es a lo que de todos los programas creo que nos ha llevado siempre a eso, a la unidad, al acuerdo, pero sobre todo a estar contentos, completos uno del otro. Y bueno, tenemos que ir a un corte. Estamos en Medicina para tu Matrimonio, Radio Shaddai, la radio que te bendice, 88.3. No le cambies, regresamos. Estás escuchando Medicina para tu Matrimonio. Regresamos.
Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios. En el Parque Papagayo, Salón de Eventos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En el Auditorio CCM Acapulco de Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 12 del día. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. Hola, soy Lili de Galindo, pastora principal de Comunidad Cristiana de México, y me da mucho gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Queremos que conozcas nuestra iglesia, en lo que creemos, lo que hacemos, y sobre todo queremos que tú sepas lo que maravillosamente nuestro Dios Todopoderoso hace en cada uno de nosotros, los que buscamos su presencia, su palabra, con todo nuestro corazón. Dios ha sido muy fiel y sabemos que Él te regalará grandes cosas. Bienvenido, somos tu familia. Y en Acapulco, los pastores Benjamín y Lulú Fuentes, estamos muy contentos de recibirles y esperamos que en todo sentido Dios también les bendiga en estos lugares. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tiempo donde el Señor quiere mostrarse a ti, quiere darte muchas bendiciones. Nuestra intención es que te sientas a gusto y que de verdad nos consideres tu familia. Sé bienvenido. Estamos contentos de recibirles aquí y por supuesto lo que Dios nos ha dado, estamos listos para compartir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que Dios les bendiga, bienvenidos a Comunidad Cristiana de Acapulco. Somos tu familia. Continuamos con más Medicina para tu matrimonio. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en Medicina para tu matrimonio con el tema los conflictos en el matrimonio y su solución. Estamos en Radio Shaddai también por el 88.3, la radio que te bendice. Y bueno, pastores, antes de irnos al corte, estábamos hablando precisamente de cómo Dios nos completa, pero también nos complementa. Pastora, y hablábamos de un testimonio fuera del aire. Por ejemplo, Benjamín dijo del machismo y el matriarcado. Yo recuerdo de un testimonio de una hermana de hace muchos años, ya tiene más de 20 años que se convirtió, pero dice que le costó mucho trabajo esta parte entenderla hasta que con la palabra, ¿verdad? Pudo ser confrontada porque decía que su abuelita sin esposo, su mamá
sin esposo. También. Y ella, pues... Ellas eran muy gobernantes. Sí, gobernaban. O de sea, hijos Sí. y de De nueras todo. y yernos. Sí. Y todos controlaban las mujeres, Las la mujeres. abuelita y la mamá de ella. Ah. Y ella también quiere hacer lo ella mismo. quería llegar al matrimonio en ese mismo plan. Con Claro. ese mismo En tono. ese mismo plan, ese mismo tono de gobernar la mujer. Sí, que no, Porque que se entonces enfrente. Y se topó era- con pared. Se Y él venía de un machismo, de un machismo. pero Pero- acentuado, Sí. donde la mujer no podía ni hablar. Sí. Híjole. Entonces su papá, su abuelito, así fueron. Imagínate. Entonces él venía muy macho y se encuentra con una hija de matriarcas. Entonces se estaban dando Era con una todo. guerra campal. Era una guerra campal, se estaban dando porque cada quien quería tener su posición. Tenían que entender el diseño de Dios. Y fíjate, yo le decía a ella, es que el hogar no es un ring. Ellos estaban, haz de cuenta, yo me imaginaba que eran los boxeadores. Ella de un lado, de una esquina, y él de otro. Entonces, yo así la visualizaba y decía, no, esto no es así. Tú tienes que bajarle, tú tienes que entender que Es la que ¿por posición... qué? Son mis derechos, yo también Ah, como sí, mujer. derechos, y sí, exigiendo una posición Pero equivocada. mira, Dios hizo la obra bien bonita, Dios nos pone a cada uno en nuestro lugar, Claro. que no es un lugar que va a estar debajo, ¿verdad? Así Lo es. entendemos, pero dice que eso le causó conflicto en un inicio, pero cuando obedeció, Dios le dio la victoria. Tienen un matrimonio precioso. Amén. Y entendiendo la palabra, pastora, lo Sí. dijimos también, la sujeción no habla o no se refiere de estar Claro. abajo de algo o de alguien, sino la sujeción habla de estar en común acuerdo. Y hablando de esto, pastores, ¿cómo podrían ser estas relaciones negativas ante un conflicto? Bueno, necesitamos entender que el conflicto, a final de cuentas, nos va a llevar a buscar una solución. Esto es, no podemos negar que el conflicto existe. Cuando hay un problema hay que tratar de enfrentarlo, no evadirlo, porque hay quienes se pasan días, semanas y meses No, y por sin eso- hablarse por un conflicto. Y por eso Claro. les recomiendan separarse. Porque dicen, no se llevan bien, mejor. El psicólogo Tú a tu les esquina, dice, tú a tu sus esquina. conflictos, como no los pueden resolver, pues sepárense. Ustedes no son aptos. Compatibles. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata? El matrimonio es para resolver, porque nos casamos primero enamorados, con la idea de que hasta que Es para siempre. para siempre, hasta que la muerte nos separe. Entonces, los conflictos son para resolverlos. Y lo dijimos a un inicio, el conflicto es una oportunidad. Es una Porque oportunidad. estamos trabajando ahí y sabemos que si está ese problema, bueno, lo vamos a superar Sí. y estamos Perdón, te trabajando robé la en lo que sigue. palabra. No, está bien. Aquí el punto es, no debemos de detenernos o mantener un punto de silencio total. Esto nos debe de llevar a un entendimiento de que el problema es un conflicto que hay que cazarlo, hay que detenerlo, hay que conquistarlo. Miren lo que dice Cantares 2, verso 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las viñas cuando están en cierne están a punto de dar el fruto. Es a lo que se refiere, están a punto de dar el fruto. Pero si no cazamos las zorras pequeñas, se van a comer el fruto y van a echar a perder las viñas. ¿Qué es eso a lo que se refiere aquí la palabra de Dios? Este tipo de conflictos, que a veces pueden ser muy pequeños, pero que los dejamos crecer y no los cortamos a tiempo, no los cazamos a tiempo y al rato acaban con un matrimonio, con un hogar que podría ser muy fructífero. Entonces por eso aquí dice la palabra, cazadnos las zorras pequeñas. Habla de esos conflictos pequeños que no hay que dejarlos crecer, hay que evitar, obviamente sí, la controversia, hay que esperar el tiempo, la opción, el momento en que podemos platicar, evitar el choque y saber que a final de cuentas Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene para todo su tiempo, dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, etcétera. Entonces, para todo hay tiempo. Entonces, cuando hay un momento de dificultad, De enojo, por de ejemplo. enojo, de conflicto, es esperar. Y aquí nuestra recomendación es lo que mi esposa y yo hacemos. Nos vamos a orar, cada quien a su rincón.
Y esto es algo muy importante. Tenemos un conflicto, no lo pudimos resolver, yo me pongo a orar en mi lugar, ella en su lugar, nos ponemos a orar y el Espíritu Santo desciende y nos da entendimiento para no seguir de aferrados, de necios en una posición equivocada. Nos lleva a una solución del conflicto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Darle tiempo a Dios para que nos hable, para que nos instruya, y de tal manera que la unción del Espíritu Santo nos va a llevar a tomar soluciones sabias y que no van a lastimar a nuestra pareja. Así y que no nos van a dejar lastimados, nos van a dejar convencidos en un momento dado y llevarnos a un acuerdo, a una sanidad del conflicto. Es decir, que cuando habla de las zorras, pastor, habla de saber identificar los problemas, aún los pequeños problemas que hay en la casa, lo que decías, pastora. Sí. O sea, detalles muy chiquitos se hacen enormes, ¿sí? Y si no los paras... Y si está en ti resolverlo, hazlo. No le hagas más, no hagas panchos. No sigas más el problema. Sí, no lo dejes crecer. Así. No ser necio. No ser necio. No ser testarudo ni estar recordando, porque si ya resolviste lo de ayer, ¿para qué lo traes a colación? Exacto. Ya lo de ayer ya pasó, a lo que sigue, adelante. Y mañana dice, no sabemos, lo que importa es el momento. Así es. Entonces, así es. ¿Cómo podría desencadenarse un conflicto sin solución? Cuando no hay solución a un conflicto. Pues enojo. Me imagino, pero... Enojo, con heridas, con resentimiento, con amargura y aislamiento, porque inconscientemente nos podemos alejar de la persona, porque mira, es como un arma de dos filos. Quieres evadir, pero entonces te alejas de aquella persona que amas. O sea, necesitamos resolverlo y estar juntos, ¿no? Y es lo que sufren más las parejas jóvenes. Así que no hayan el momento de cómo resolver. Yo le decía a una joven esposa, espera el momento. Nunca hables cuando él esté enojado o cerrado. El mejor momento para hablar con él es después de comer. Dale de comer, y simplemente pon un cafecito y ahora sí siéntate con él. Pero ni lo hagas cuando está en el trabajo, ni lo hagas cuando está enojado, ni mucho menos cuando va manejando, porque no es el lugar ni el momento correcto. Tú ya el Señor te dará la estrategia y que te pueda escuchar. Porque pueden oír, pero no escuchar. Así es. Y miren, tomando nota para las personas, las mujeres sobre todo que nos están escuchando y sintonizando, esta recomendación que nos has dado, pastora, es una mujer sabia, una mujer que está edificando, una mujer que está buscando la solución a un conflicto. Porque a veces el enojo, la ira nos gana. Fíjate, nos lleva a final de cuentas a fracasar. El tema que abordé en La Mujer Sabia, en Mujeres de Victoria, tomé el ejemplo de Abigail, cómo ella vio un conflicto que ya venía, un mal que venía a su casa, y ella no reclamó al momento, porque dice que el hombre estaba borracho, estaba en su fiesta. Ella dice que esperó el momento, pero resolvió el problema, y eso es lo interesante. Dice ahí la escritura, que ella se fue por el atajo más corto, y esto implica, el atajo para mí es la oración. Así es. Y le dio el Señor la estrategia de cómo aplacar la ira del rey, cómo solucionar, y después, en su momento, le habló del conflicto y él hasta se quedó sorprendido. Entonces ahí habla de lo certero que puede ser una mujer, porque así si no lo haces en el momento correcto, puedes más bien generar otro conflicto mayor. Así es. Y de hecho el problema es que si no se atiende debidamente una situación de conflicto, es una cadena que se va continuando una tras otra. Se enoja uno, está herida la persona, ya lo mencionó Lulú, viene un resentimiento. Si el enojo permanece mayor tiempo, viene un resentimiento, luego viene una amargura, una raíz de amargura que contamina todo. Viene la réplica. Y viene un aislamiento, viene una réplica, un rebote para todos los que te rodean, y viene un aislamiento. Entonces, a final de cuentas, el diablo sabe que divide y va a vencer. Entonces, esto es algo interesante. Dice la palabra, en lo que estén ustedes, procuren estar en paz con todos. Entonces, ¿qué está diciéndonos ahí el Señor? No permitas la guerra, no permitas la separación. Proponte resolver, no te dejes engañar por la separación, porque el diablo es lo que quiere separar, pero Dios que quiere es unir.
Entonces, si le damos lugar al diablo, el diablo anda como león rugiente, y si le das lugar al diablo, se va a meter y va a lastimar. Entonces, tenemos que aprender a detener estas acechanzas del diablo, que a final de cuentas debemos entender. Mi lucha no es contra mi esposa, contra el esposo. Así es. Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Habla de demonios, espíritus del mal que andan en el aire y que yo debo de aprender a detenerlos y a derrotarlos, pero obviamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces es que entramos a una guerra espiritual. Entonces, ¿a dónde Dios nos va a llevar? A tener respuestas inteligentes, a no a fomentar el conflicto, sino tener respuestas inteligentes. Fíjate lo que dice Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces aquí está hablando, si nosotros respondemos con suavidad, la ira y la contienda se va a acabar. La palabra áspera hace que el problema se extienda y se haga mayor el furor, el enojo, el pleito. Entonces aquí está bien importante, la palabra del Señor nos está hablando. ¿Quieres tener paz? Tienes que dar respuestas suaves, blandas, que no provoquen a ira a la persona, a tu compañera, a tu pareja. Con ese comentario, pastor, vamos a ir a unos comerciales. No le cambien, regresamos. Estás escuchando Medicina para tu Matrimonio. Regresamos. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios. En el Parque Papagayo, Salón de Eventos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En el Auditorio CCM Acapulco de Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 12 del día. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. ¿Hay conflictos en tu matrimonio? ¿Con tu pareja o con tus hijos? ¿Tu matrimonio ya no tiene solución? ¿Estás en tu última oportunidad de intentarlo? Ven al curso de matrimonios 2 son mejor que 1. Encontrarás sanidad y restauración para tu familia. Encontrarás el camino en Dios. 2 son mejor que 1. Curso para matrimonios. Comunícate a los teléfonos 744-130-5878 y 744-326-3590. Estaremos orando por la sanidad de tu matrimonio. Curso para matrimonios 2 son mejor que 1. Estás sintonizando 88.3 FM Radio.
pertenecemos a una familia que nos da amor, calor y protección. Cada familia tiene virtudes y cualidades diferentes, pero también hay errores y defectos, los cuales, en ocasiones, nos llevan a alejarnos de ella. Al principio creemos tener todo bajo control, pero poco a poco empezamos a extrañar el lugar de donde venimos y a donde pertenecemos. A veces pensamos en regresar, pero no lo hacemos por temor a no ser bien recibidos. Sin embargo, nuestra familia y sobre todo nuestro Padre son los más interesados en tenernos de vuelta y recibirnos no solo con los brazos abiertos, sino también con una fiesta. Nuestra iglesia es como una familia y algunos de nuestros hermanos se han alejado de Dios. Motivos hay muchos: distracciones pasajeras, falta de tiempo, la apatía o las diferencias entre los mismos hermanos. El punto es que por las razones que sean, estas personas han dejado su casa y su familia. Como iglesia, hemos decidido ir por ellos, abrir nuestro corazón y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Somos embajadores de paz, de restauración, y precisamente eso es lo que haremos. Iremos por aquellos que necesitan a Dios y encontrarán en esta iglesia un hogar, una casa, pero sobre todo una familia. Y como tales, alegrándonos por aquellos que regresarán a Dios, hemos decidido hacer una fiesta. Dios dice que cada vez que alguien regresa a Él, los ángeles se alegran y hay gozo en el cielo. Así que es hora de unirnos con los ángeles a festejar por todos aquellos que volverán a la casa de su Padre. Es nuestra oportunidad de abrazar a aquellos que Dios está esperando, de demostrarles que juntos, en unidad y en amor, son bienvenidos a la que siempre ha sido su casa. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en comunidad cristiana, una familia. Continuamos con más Medicina para tu matrimonio. Qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos en Medicina para tu matrimonio con el tema los conflictos en el matrimonio y su solución. Está poniéndose esto muy bueno, muy interesante. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas sugerencias también. Lo comentamos en el corte anterior, trataremos de pasar las preguntas, las dudas que tienen, pero vamos a continuar, pastor. Antes de irnos al corte, usted nos hablaba de cómo evitar este conflicto o cómo evitar el problema. Sí, es cuestión de entender que necesitamos siempre buscar el acuerdo. En el desacuerdo, en la falta de unidad, el enemigo se va a meter. Pero en el acuerdo Dios va a estar en medio. Jesucristo dijo, pónganse dos de acuerdo y yo estaré en medio de ustedes. Esa promesa es real. Cuando oramos, cuando le pedimos al Señor que nos ayude y buscamos el acuerdo, el Señor Jesucristo va a estar en medio y nos va a dar la sabiduría para resolverlo. Los problemas son para enfrentarlos, no hay que evadirlos, no hay que dejar que el tiempo se vaya, hay que enfrentarlo, pero con la sabiduría y la guianza de Dios para que esto se haga de una manera inteligente y se resuelva. Sí, porque no se trata de que evadir. Ay, no, por no tener conflictos, no me interesa. No digo nada. No se trata de eso, porque el conflicto sigue. Aunque me quede yo callada, pastora, puedo decir, ay, estoy enojada, me quedo calladilla. No es correcto eso, ¿verdad? No es correcto, porque debemos de buscar lo que dice él, el acuerdo. En el acuerdo está la bendición, no darle el avión. Claro. Tampoco se trata de eso. Claro. Se trata de dejarme convencer para que no haya ningún tipo de conflicto. Porque hay personas que, y bueno, dicen, para evitarme problemas, que se enoja, entonces quiere decir que tiene un problema de comunicación. Exacto. Como no se sabe comunicar, ¿por qué se enoja? La mujer evita. Pero entonces hay un conflicto que no se ha resuelto. El problema sigue estando, no Sí, porque te claro. quedes callada, el problema sigue y crece, ¿no? Claro, va a lleva a crecer. otras cosas. Lleva a otras cosas, a otros problemas, a otros tipos de conflictos. Claro. ¿Sí? El Claro. puro hecho de la persona que no es comunicativa, que no se puede comunicar, bueno, nosotras hablamos más, el hombre menos, ¿sí? Pero el hombre le da capacidades para que pueda dialogar y a través del diálogo puede convencer y la mujer se eleva el conflicto.
Claro. ¿Sí? Siempre y cuando haya disposición de ambos Claro, lados. claro. Porque si no te dejan hablar, pues no puedes dialogar. Entonces siempre Ya se pierdes. generó un conflicto. Luego Siempre necesitamos pierdes. a un pastor. Necesitamos un pastor, Ya urge un ya se pastor que generó nos un ayude. conflicto. No, no es cierto. Estamos No, por bromeando. eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejen que el día siguiente llegue y ustedes sigan enojados. Lleguen al final del día y reconcíliense. No dejen que llegue el siguiente día. Puedes enojarte, pero no llegues a una posición de pecar. Es actuar que después te duele lo que dijiste o lo que hiciste. En el enojo no obra la sabiduría ni la justicia de Dios. Decimos y hacemos cosas que después nos andamos arrepintiendo. Por eso dice la palabra, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y verso 27 dice, ni deis lugar al diablo, porque en el enojo el diablo es el que nos va a estar influenciando para que equivoquemos las decisiones correctas. Entonces no se trata de estar culpando o rebotando el conflicto a otras personas o querer resolver el conflicto culpando a otros o disculpándonos a nosotros mismos. Esto fue lo que hizo Adán en el Edén cuando culpó a Eva por salir del problema. Él trató de evadir el problema y entonces obviamente no quedó justificado. Claro. Entonces el punto es este, cada quien debemos de entender nuestra responsabilidad y, como dijo Lulu, en un diálogo, en un convencimiento pacífico, llegar a un acuerdo, evitando obviamente el choque. Y luego en la palabra del Señor nos dice que seamos cuidadosos en lo que juzgamos. Fíjense lo que dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces aquí está diciendo básicamente, analizamos rápido, el juicio que yo haga me va a caer a mí como juicio sobre mi vida. Dice, el juicio con que juzgas vas a ser juzgado. Y luego dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí esta palabra que habló Jesucristo nos está enseñando a no ser juzgones, a no andar juzgando a los demás y que antes de ver los errores de los demás, veamos nuestros propios errores. Dice, no veas la paja que está en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que traes en tu ojo. Esto es, analiza tus pecados, tu forma de vivir y no estés juzgando a los demás, porque eso a final de cuentas no te va a resolver el problema, no te va a resolver el conflicto. Si nos movemos en una posición de jueces o de juicio hacia los demás, vamos a quedar finalmente derrotados y ahí podemos caer en una situación de fracaso, que Dios no quiere que tenemos. Tenemos que aprender a dominar el conflicto, vencer el conflicto. Lo grave de esta reacción se aprende imponiendo no convicciones sobre el otro. Esto es agresión sobre la persona, no se va a valorar esa relación. Es importante vencer a la persona con sabiduría o vencer los argumentos de la persona y que no haya un ganador y un perdedor. Cuando se tiene esta actitud, se ataca al otro por aplastarlo. Entonces eso no nos va a llevar a un verdadero triunfo. Tenemos que entender que en una situación de contienda o de conflicto, no se trata de ver quién es el perdedor y quién es el ganador. Se trata de que la verdad surja y la verdad nos haga libres. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, ante un conflicto necesitamos que la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios, nos ilumine para llegar a una situación de respuesta y de solución como matrimonio. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:15, pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Entonces, está hablando de si nos mordemos, nos juzgamos, nos atacamos, finalmente podemos hasta consumirnos unos Es a decir, otros. no estar de criticones, pastores. Sí, ¿no? Porque a veces al propio esposo, a la esposa se le critica
se le señala, y esto también es un conflicto que se da constantemente en los matrimonios. Hablabas, pastora, también de cómo el marido muchas veces minimiza a la mujer, o digo, también se da al revés en las esposas, pero es triste. Es triste ver estas situaciones. Otra de las cosas que recuerdo de un matrimonio, que empezaban a orar juntos, y cuando lo hicieron por primera vez, ¿sabes que él se burló de ella? Ay. Y ella se cohibió tanto que después le costaba mucho trabajo orar. Sí, entonces, porque sentía pena. se sentía penada, se sentía frustrada, y aunque él después se justificaba y le decía y la animaba, tenía que de alguna manera... Pero fíjate cómo el enemigo quiso quitar una de las armas más poderosas, que es la oración, porque dice la palabra, si dos se ponen de acuerdo. Entonces, debió haber brincado esa situación y no, vamos a orar juntos. ¿Y sabes que ella es una gran intercesora? Ah, qué padre. Ella es una guerrera intercesora, pero fue una lucha que sí le tomó mucho tiempo. Claro. Tuvo un conflicto ahí difícil. Se sintió, pues, sí, se sintió muy subestimada, burlada sobre todo, porque fue así como un poco sarcástico. Sí. Y le lastimó, le dolió su corazón. Te digo, después él retomó y bueno, trató de justificar, pero al final Dios sanó eso. Qué padre. Sanó esa área, y ella es una intercesora, una mujer del bueno, Señor. gracias a Dios. Pues bueno, tenemos que ir a un corte, pastores. Estamos en Medicina para tu Matrimonio, Radio Shaddai, la radio que te bendice, por el 88.3 de FM. No le cambies, regresamos. Estás escuchando Medicina para tu Matrimonio. Regresamos. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios. En el Parque Papagayo, Salón de Eventos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En el Auditorio CCM Acapulco de Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 12 del día. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. ¿Hay conflictos en tu matrimonio? ¿Con tu pareja o con tus hijos? ¿Tu matrimonio ya no tiene solución? ¿Estás en tu última oportunidad de intentarlo? Ven al curso de matrimonios 2 son mejor que 1. Encontrarás sanidad y restauración para tu familia. Encontrarás el camino en Dios. 2 son mejor que 1. Curso para matrimonios. Comunícate a los teléfonos 744-130-5878 y 744-326-3590. Estaremos orando por la sanidad de tu matrimonio. Curso para matrimonios 2 son mejor que 1. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración.
La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Yo llegué a Comunidad Cristiana en el 2004, primeramente por mi mamá. Mi mamá fue quien vino primero a la iglesia. Obviamente había necesidad en mi vida. Yo decidí buscar a Dios, acercarme a Dios en el 2005. Entonces ya tengo 7 años en Comunidad Cristiana. Fue cuando yo pude experimentar un cambio y pude ver que en mi familia había unidad y había paz. Desde que yo llegué y decidí abrirle las puertas de mi corazón a Dios, fui abrazado en este hogar, en esta casa. Pues mira, así como en lo natural nadie decide dónde nacer, pues yo creo que Dios nos puso ahí en comunidad para crecer y para tener padres espirituales que te ayuden a formarte. Mi familia, mi mamá y mi papá se separaron, vengo de una familia desintegrada. A causa de todo esto, pues mi mamá empezó a tener muchas enfermedades y yo te podría testificar de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Siempre fuimos una familia muy unida y muy creyente de Dios, pero vivimos lo que dice la palabra, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y me siento mucho en familia aquí en comunidad porque a pesar de mis múltiples errores que pudiera yo tener, están los papás con amor para ayudarte a cambiar. Y eso es algo que yo he aprendido, que todos podemos tener errores, pero el amor del Padre viene y nos ayuda a cambiar día con día. Y no hay culpa. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. ¿Hay conflictos en tu matrimonio? ¿Con tu pareja o con tus hijos? ¿Tu matrimonio ya no tiene solución? ¿Estás en tu última oportunidad de intentarlo? Ven al curso de matrimonios 2 son mejor que 1. Encontrarás sanidad y restauración para tu familia. Encontrarás el camino en Dios. 2 son mejor que 1. Curso para matrimonios. Comunícate a los teléfonos 744-130-5878 y 744-326-3590. Estaremos orando por la sanidad de tu matrimonio. Curso para matrimonios 2 son mejor que 1. Comunidad Cristiana de Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios, 9 de la mañana y 6 de la tarde en el Salón de Eventos del Parque Papagayo, 12 del día en el Auditorio CCM Acapulco, en Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más Medicina para tu matrimonio. Qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos en Medicina para tu matrimonio. Estamos en el último bloque con el tema los conflictos en el matrimonio, pero lo mejor con su solución. Pastores, antes de irnos al corte nos hablaba de Gálatas 5, de los problemas en el matrimonio. Así es, que hablábamos importante de no mordernos, comernos, atacarnos de tal manera, dice, que nos podamos destruir los unos a los otros. Entonces es algo interesante, que lo que se busca es mantener una unidad verdadera, no una apariencia. Cuando buscamos la ayuda de Dios, esas acciones de destruirnos y acabarnos se van a acabar, porque va a venir la ayuda de Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir la presencia de Dios a ayudarnos. Fíjate lo que dice
cuando nos descubrimos en algún error como pareja o como hermanos. En Gálatas 6, verso 1 en adelante dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto es, esposo, esposa, si descubriste a tu esposo en algún error, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, a ti misma, no sea que tú también caigas en el mismo error, o sea, has tentado. Claro. Por eso dice, sobrelleva las cargas del uno del otro, y de esa manera cumples con la ley de Cristo. Esto es, sobrelleva, perdona, bendice a tu pareja. Sí. Porque el que se cree ser algo, no Alguien. siendo nada, a sí mismo se engaña. engaña. Entonces, está diciendo el Señor, Dios a todos nosotros nos ve, y nosotros tenemos que entender que ante Dios somos igualmente valiosos. Ella es hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y somos igualmente valiosos. Entonces, Dios no nos va a dar la razón nada más porque somos sus hijos. Él va a ayudarnos a restaurarnos, pero nos va a corregir cuando nos equivoquemos. Entonces está diciendo que tenemos que recibir de parte de Dios la sabiduría para no estarnos acusando. Entonces, muchas parejas se están acostumbrando a atacarse, usar armas para lastimarse unos contra otros, y eso a final de cuentas no es provechoso. ¿Armas? ¿Qué armas, pastor? Pues hay muchas armas. Pues, Lulú, ¿qué armas? Por ejemplo, pues dejas de hablarle, ¿verdad? Es Dejas un de arma. hablarle, es un arma, le dejas de dar de comer, no lo atiendes en la área ¿Lo ignoras? sexual, lo ignoras, es un arma. Claro. Pues lo empiezas a denigrar, o sea, son muchas Actitudes despreciativas, ¿sí? fingimiento de enfermedades, llevarle la contraria, negativa en la relación sexual, Wow, o sea que hay- amenaza ¿sí? de abandono, privación de privilegios. Son armas Son carnales, armas, sí, carnales. que a final de cuentas nos llevan a una separación. ¿Quién es el que está buscando separar? Es el enemigo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña todo lo contrario. Fíjate Sí. lo que dice 2 Corintios 10:4, que dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estas palabras que está diciendo aquí, dice que nosotros tenemos una guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas? Pensamientos, argumentos que el diablo va a levantar y que Mira. nosotros podemos destruir. Un arma que te va a doler muchísimo, Sí. por ejemplo, cuando una pareja está en conflicto y están así, pues que ya se separaron, no te dejo ver a mis hijos. Ellos están usando Eso es un algo arma horrible. Claro. donde tú estás, lo pones indefensa a la persona Claro. y lo manipulas a esa persona. Entonces, imagínate qué dolor para un papá Para un padre o o una una mamá, mamá. que estés usando a tus hijos como un arma para que tú sigas con tu conflicto, para que tú sigas en pleito. Saliéndote con la tuya. Exactamente, entonces ahí dice, Señor, Es una decisión ¿cómo? que es inspirada carnalmente y por el enemigo Y que de por Dios. los hijos, fíjate, Claro. hace muchos años también una esposa joven sufrió esto tanto que el esposo se lleva a los hijos, ¿verdad? Ella peleó, luchó, él se los arrebató, así, literal. Él hizo y deshizo Todo. y se los quitó legalmente. Ella oraba y decía, Señor, tú sabes que las cosas como las planteó él nunca fueron igual. Claro. Y ahorita en la actualidad esos hijos ya crecieron, están con su madre. O sea, él- Finalmente. finalmente. Dios hace justicia. Pero Así sufrió. Y no solamente, hay muchos ejemplos de esto, Diana, donde por causa del conflicto que no se resolvió, las armas son los hijos. ¿Y qué Así duró? es. Porque tienen que pagar, a final de cuentas, los conflictos, los errores de los padres, tienen que pagar los hijos. Por eso dice aquí, me encanta esta palabra, Benjamín, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son Eso. carnales. ¿Cómo es esto? Que a través de la oración, Así es. de la intercesión, Así es. que es poderosa, debo quitar los argumentos que se levantan en la mente de Claro. un esposo engañado, Así es. de una esposa que está llena de mentiras. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que se derribe esa fortaleza, porque una fortaleza es una muralla
que no te permite penetrar la razón. Así Vaya, es. exactamente, la razón no puede entrar porque estás amurallada, ¿verdad? Entonces dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que haciendo uso de la oración, que es una arma, pero a favor de nosotros, podemos derribar todos los argumentos, todas las cosas que se levantan en contra de la verdad, en contra de la justicia que no se está viviendo, porque al final de cuentas, un conflicto no resuelto es una injusticia que se está generando en el hogar. Claro. Yo tengo que tener esa arma, pero la de la oración, para derribarla. Y mira, después dices, pero ¿por qué me estaba enojando? Qué tonta, qué conflicto estaba yo generando. Y se te empieza a iluminar, dijera mi mamá, la tatema, ¿no? La tatema, ¿por qué? Porque se fue la necedad, se fue lo duro, la dureza, lo duro del coraje, y el problema se puede resolver. Claro. Y gracias a Dios, Diana, por el curso, que es una arma. Una herramienta. Una herramienta que nos va a ayudar a resolver, no solamente estamos viendo el conflicto, en muchos temas en el matrimonio que nos van a ayudar a resolver. Ha habido parejas que dicen, ya que tenemos 25 años y no sabíamos que teníamos un conflicto o que había cosas que estaban equivocadas en nuestro matrimonio. Gracias a Dios que a través de la oración salen a la luz y se resuelven. Por eso aquí termina diciendo esta palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿sí? Cuando como pareja decidimos obedecer lo que dice Dios en su palabra, lo que dice Cristo en su palabra, que Él es el verbo, llevamos cautivos los pensamientos y los sometemos a Cristo. Y eso es a final de cuentas lo que más nos conviene. Así es de que quisiéramos, al terminar este momento, orar por las personas que nos escuchan, que nos ven, sabiendo que si llevamos nuestros pensamientos a la obediencia a Jesucristo, como pareja seremos muy bendecidos. Como personas en lo particular seremos muy bendecidos. Por eso es importante pedir al Señor que su sabiduría, su unción, su Santo Espíritu cubra nuestras vidas y poder ser restaurados, restituidos, levantados por el poder de Dios. Y eso es lo que hoy queremos pedirle a Dios por ustedes, los que nos escuchan y nos ven. Padre eterno, queremos poner este momento delante de ti, pidiéndote que bendigas, que ayudes, que liberes de todo tipo de tristeza, de amargura, de lastimaduras en la vida de las personas que nos han escuchado. Arranca toda raíz de amargura, toda situación que los tenga ahí limitados en su vida matrimonial o en su vida particular. Señor, tú tienes el poder para renovar sus corazones, renovar sus mentes y sus vidas, ser totalmente restauradas. Por eso hoy te pedimos, Señor, tócales, bendíceles, sánales, tómales en tus manos. De tal manera, Señor, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado para salvarnos. En tus manos encomendamos las vidas de estas personas, de estas familias que nos han escuchado, confiando que tú harás una obra maravillosa en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea, Padre. Amén. 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 Pues el tiempo se nos ha terminado. Esto fue el tema de los conflictos en el matrimonio, pero lo mejor dijimos que tienen solución. ¿Sí o no, pastores? Así es, no tienen hay solución. Nada imposible para Dios. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pastora, antes de despedir el programa, queremos que nos repitas nuevamente lo del programa de Mujeres de Victoria. Tenemos comentarios, tenemos preguntas que no podemos, dijimos, hacerlas todas aquí, pero coméntanos brevemente. Claro, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, Mujeres de Victoria, temas para mujer, toda mujer, esposa, madre, abuela, hermana, cuñada, hija. Este programa te va a bendecir. Es verdaderamente para todo tipo de mujer de Victoria. Empresaria, toda mujer.
todo tipo de mujer. Estaba buscando por aquí algo que nos habían escrito, pero bueno, yo creo que va a ser para el siguiente programa porque ya estamos sobre el tiempo. Esto es Medicina para tu Matrimonio, es una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Quiero darle las gracias también a nuestro equipo de producción, Ricardo Jaimes, Felipe Flores y Magdiel de la O. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Pastores, muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Próxima Adiós. semana. Bye bye. Adiós. Te invitamos a que encuentres las respuestas a tu situación matrimonial. Te esperamos el próximo sábado por esta emisora, Medicina para tu Matrimonio. Una producción de Comunidad Cristiana de Acapulco.